Camaradas, muy buenas. En primer lugar, perdonadme por el sonido hecho de eco que tenemos aquí, pero es que con la cámara nueva que hemos comprado, que es bastante superior a la anterior, pues no tenemos todavía una conexión de micro de USB tipo C, que es la que utiliza, así que mi micro actual pues ha quedado en desuso y tengo que grabar así. ¿Me perdonáis? Y bueno, espero comprar uno muy pronto. A lo que vamos es que Microsoft ha actualizado ya su sistema operativo, todo lo habréis visto en vuestro PC, con la actualización May 2004 y que promete que trae muchísimas novedades, muchísimas e importantísimas novedades a todos los niveles. Pero a nivel que a nosotros nos interesa, a nivel del gaming, ha implementado una opción que se llama programación de GPU acelerada. Y según ellos va a ser la panacea porque va a haber un antes y un después de cómo se tratan los frames cuando son pasados de la CPU a la GPU. Y esto va a suponer una mejora del rendimiento, según ellos. Pero ¿será hecho verdad? Será como siempre, hace una actualización Windows, ¿tenemos que activarlo o tenemos que desactivarlo? ¿Y en qué circunstancias? ¿Y cómo funciona? Vamos a verlo todo. Bueno, ¿qué es la programación de GPU acelerada? Esto tiene su origen en el Windows Display Driver Model 1.0. En algunas webs lo veréis como WDDM 1.0 y es el driver que se encargaba de crear una cola global donde marcaba el qué, el cómo y el cuándo se tenía que ejecutar lo que se enviaba de la CPU a la GPU. Esto antes se hacía sin ningún tipo de orden, en absoluto, ¿vale? Entonces la CPU, a través de este driver, se encarga de qué frames, cuándo, cómo los tengo que enviar a la GPU. Parecido a lo que yo os expliqué en su día de los frames pre-renderizados, ¿vale? De los frames pre-renderizados, que lo vimos en un vídeo que yo tenía un plato de galletas, no sé si os acordáis. Todo tiene que ver con la latencia de Nvidia. Y lo expliqué así, ¿no? Es el frames que pasa de la CPU a la GPU antes de que lo procesa antes de que éste lo renderice. El problema de esto, de esta carga que le dábamos a la CPU para que ejecutara todo este plan del qué, el cómo y el cuándo tenía que ejecutar algo y enviarlo a la GPU, todo este programa pues tenía latencia, provocaba una latencia, o sea, tardaban en hacer la CPU todas estas opciones y daba latencia. ¿Cuál era la solución a esto? Pues mandar bloques de frames en lugar de mandar uno. Preparo 4, los mando a la GPU y el resto se queda en el buffer. El tiempo que se quedan esos frames en el buffer, pues la CPU preparaba otro bloque de frames y así solucionamos un poco el tema de la latencia. Pero esto tenía, con respecto a nosotros los gamers, lag, que no es lo mismo que la latencia. O sea, tenía una desincronización entre tus acciones y lo que veíamos en pantalla. Yo lo expliqué con el vídeo aquel de los frames pre-renderizados. ¿Y cuál es la solución que se le ocurrió a Microsoft para paliar este problema? Pues muy sencillo. Ha implementado un planificador de la GPU. Esto se hace a través de esa última actualización del Windows 10 May 2004 y lo que hace es que descarga el procesador de altas cargas cuando las tiene. Claro, sobre todo tenemos que pensar en resoluciones pequeñas cuando el factor limitante es la CPU, pero no hace falta que tengamos resoluciones pequeñas para que la CPU tenga esa carga para trabajar con los frames, ¿vale? Lo que se hace con esta nueva implementación que ha puesto Microsoft es que descarga el procesador de altas cargas para que él no tenga que decidir, y en el dilema ahí de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Reduzco la carga de mis núcleos porque los tengo saturados o reduzco la latencia? A ver qué es lo que hago. Bueno, pues de esta manera se descarga la CPU de esta responsabilidad, por así decirlo. ¿Cómo funciona? Pues esta carga la pasa directamente a la GPU cuando él cree que es necesario. Y esto lo gestiona a través de la VRAM. Ya sabemos que hoy día prácticamente la mayoría de las gráficas tienen un gran número de VRAM y casi nunca se utiliza mucha memoria RAM. No sé, quizás notéis la ironía en esto, porque cada vez los juegos se comen más VRAM y más, y ya veréis la serie nueva 30. ¿Cuál es el problema de esto? Los requisitos. Tenemos una serie de requisitos para poder utilizar esta implementación que ha hecho Microsoft en el Windows. Primero, pues tiene que ser una GPU Nvidia con tecnología Pascal o Turing. Entiendo que las nuevas también tienen que traer esta implementación. O las AMD con RDNA. Los drivers tienen que ser actualizados, los de Nvidia por supuesto, a los 451.48 y tenemos que tener la última actualización de Windows, si no esto no va a aparecer en pantalla, ¿vale? ¿Qué pasa además? Que esto no lo hacen todos los juegos. O sea, algunos juegos aprovechan esta API, como la de, por ejemplo, DirectX 12 Ultimate, aprovechan esta implementación y otros no. El juego tiene que ser programado y tiene que implementar internamente, vosotros no lo veis,
¿vale? Tienen que implementar esta opción, esta funcionalidad, ¿vale? ¿Cómo se activa esto? Para activar esto es muy sencillo. Tenemos que darle clic derecho en el escritorio y nos vamos a configuración de pantalla, ¿vale? Y aquí, abajo del todo, configuración de gráficos, y aquí programación de GPU acelerada por hardware. Esta opción. Y según Microsoft, reduce la latencia y mejora el rendimiento. Tendrás que reiniciar tu PC para que los cambios surtan efecto. También he implementado esto, la frecuencia de actualización variable, que ya os digo yo que no lo activéis, pero que no lo activéis para nada. Así que voy a enseñaros una serie de test de pruebas que ya han hecho nuestros compañeros de Tom Hardware, ¿vale? Con un montón de juegos, con las mismas configuraciones que tengo yo, con la 2080 Ti, incluso con algunas gráficas más pequeñas y un 9900K, ¿vale? Así pues, yo iba a hacer pruebas con los juegos que tengo, pero los compañeros han hecho un grandísimo trabajo, los mencionaremos ahí en el vídeo, y vamos a ver sus gráficas, cuáles han sido las mejoras en los juegos que han probado. Aparte, yo voy a poner mi grano de arena con el Horizon 0 y veremos a ver si mejora o no mejora con esta opción. Vamos a ver las gráficas. Vale, empezamos con el Borderlands 3, con la resolución más común que existe en el globo, que es la de Full HD, bueno, comúnmente conocida como Full HD, 1920 x 1080 y todo en Ultra. Vemos que aquí sí existe una ganancia con el DirectX 12 con la opción activada. Cuando veáis HWS es con el planificador activado, y si lo veis sin él es sin el planificador activado, ¿vale? Utilizando mi equipo 1900K con RTX 2080 Ti, con el DirectX 12 todo en Ultra y con el planificador 98 frames, y sin el planificador con DirectX 12, que está aquí, 93 frames. 5 frames de diferencia prácticamente, que a muchos de nosotros nos pueden venir de perlas si no llegamos a los 60 cuando jugamos a 4K, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos una mejora ahí, pues sí, ¿por qué no? Bastante notable, ¿no? Son 5 frames, 5 o 6 frames, que pueden convertirse en algunos más tocando algunos valores, ¿no? Si cogemos el Ryzen 9, por ejemplo, el 3900X, con la misma configuración de gráfica, con el DirectX 12 y con el planificador activado, son 93, y sin el planificador activado son 90. Aquí parece que no hay tanta diferencia. No se entiende por qué, por ejemplo, con uno sacamos 5 frames y con otro sacamos, con otros Ryzen sacamos solamente 3 frames de diferencia. Es decir, que cada una de las pruebas se ha repetido varias veces y han depreciado los valores estos de arranque, que siempre dan picos raros. O sea que los valores que están aquí son bastante fiables. En el caso del Ryzen solo hemos sacado 3 frames de diferencia, y en el caso del Intel 5 frames de diferencia. No sabemos por qué trabaja mejor con Intel que con AMD. Si nos vamos a gráficas más bajas, que es lo que yo comenté antes sobre el tema de la VRAM, que hay gráficas que tienen muy poca VRAM, pues mis sospechas son prácticamente ciertas. Vemos que aquí no hay diferencia ninguna con el planificador activado o sin activarlo. Este es en el Borderlands. Si nos pasamos al Metro Exodus, que es súper exigente también, aquí no hay diferencia ninguna. Si nos vamos, por ejemplo, al DirectX 11 sin el planificador activado y con el planificador activado, no hay diferencia de frames tampoco, ninguna diferencia de frames. Y en el caso del Ryzen 9, si lo cogemos con el DirectX 12 con el planificador y lo cogemos con el DirectX 12 sin el planificador, vemos que tampoco hay diferencia, de hecho pierde. De hecho, con el planificador pierde un frames. O sea, vemos como también se sigue la tendencia de que con Ryzen, parece ser, con AMD funciona peor, porque en este caso ha habido una ganancia de 0,7, ¿vale? Simplemente, pero no ha perdido. Pasamos al siguiente, que es el Red Dead, en el que vemos, aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos DirectX 12 y Vulkan, y vemos que con el Vulkan, con la 2080 Ti, tenemos 82 sin el planificador, y con el planificador exactamente igual, 82,9. Tampoco ha habido diferencia ninguna. Y el Ryzen 9, por ejemplo, pues con Vulkan, con el planificador 77, y con Vulkan sin el planificador, ¿vale? 75. Aquí parece que ha ganado 2 frames. Simplemente con el planificador, 2 frames. Un poquito menos de 2 frames, ¿no? Un frame y pico. O sea que tampoco tiene trascendencia, que hay 77,3 y 75,6. No tiene prácticamente trascendencia ninguna. Este ha ganado 0,7 y el otro ha ganado 1, poco, nada, ¿vale? Así que aquí tampoco tenemos una mejora notable, y menos aún tampoco en las gráficas de gama baja, las GTX 1050 con valores medios, vemos que tampoco tiene trascendencia ninguna, ¿vale? De hecho pierde con el planificador que sin el planificador, ¿vale? Así que el Red Dead tampoco. Y pasamos al Division 2,
en el que vemos que además esto tiene una pérdida notable. Tenemos con la 2080 Ti con el DirectX 12 111 frames y con el DirectX 12 con el planificador 106 frames. Hay 5 frames de diferencia. A la baja. O sea que a la baja. Perdemos frame. Y pasa exactamente igual con el Ryzen. También perdemos frames. Vamos a ver el Horizon Zero, ¿vale? Que es un juego que ya sabéis que ha salido muy recientemente. Es una putísima obra maestra, pero es una putísima pena como está optimizado. Vamos a ver qué datos me dan a mí y vamos con las conclusiones. Bueno, vamos con las conclusiones finales. 3 cositas que quiero decir. En un principio parece que esto hace más bien que mal, porque en el 90% de los casos hemos obtenido ganancia de frames o se ha quedado igual. Así que si lo activamos tampoco pasaría nada. O se ha quedado exactamente igual o ha ganado entre 1 y 5 frames. Esto es lo primero que tenemos que ver. Lo segundo que tenemos que ver es que parece ser que funciona mejor en Intel que AMD. Esto puede ser circunstancial, no lo sé, pero en todos los casos si ha ganado más y si ha perdido menos. Desconozco, no quiero que hacer una campaña difamatoria contra AMD, muchísimo menos, ni una conspiración ni nada, simplemente son los datos que tenemos y valorarlo, ¿no? Que parece ser que con Intel está más perfilado que con AMD y no sabemos exactamente por qué, veremos en un futuro cómo se perfila esto. Y en tercer lugar, que hay que tener en cuenta que no es el 100%, o sea, el 90%. Hemos visto que en algunos juegos, concretamente en Division 2, este que hemos probado, hemos tenido una pérdida en lugar de una ganancia. O sea, no es efectivo al 100%. Esto nos lleva a tener que probar todos y cada uno de los juegos a los que queramos jugar con este cambio. Y esto es un engorro muy grande, porque cuando tú lo activas para todos los juegos, para todos los sistemas. Y tienes que reiniciar cada vez que lo quieres probar. Y eso es un engorro. Ojalá lo implementen, que es como tendría que haber sido, en el propio panel de Nvidia o en el panel de AMD. Tú lo activas para juegos que te dé la gana y punto. Y no tienes que estar quitándolo y poniendo porque afecte a todo. Esto es algo que deberían implementar y pronto, porque eso, si no, esto no lo va a activar ni Dios. ¿Entendéis? Porque hay que reiniciar y es un engorro tremendo. Eso hay que tenerlo en cuenta. También hemos visto que con las gráficas pequeñas esto pues no vale para nada. Entendemos que sea por la cantidad de VRAM que tienen. Yo principalmente estoy esperanzado con el futuro de las RTX nuevas serie 30 porque parece ser que esto va también muy enfocado a la cantidad de VRAM que tenga cada gráfica. Entonces a más RAM debería funcionar mejor y por eso en las gráficas pequeñas no tiene tanto impacto esto. Y a ver si esto se perfila en un futuro y con las gráficas, la serie nueva, vienen un poco más chetadas en cuanto a VRAM que la serie anterior, comparación unos con otras, ¿no? Exceptuando el pifiazo que han tenido con la 3080, que solo son 10 GB. Y tengo la esperanza de que funcione bastante mejor y que esto se perfile. Hay que darle un ápice de esperanza porque acaba de salir esta opción y tendrían que implementarlo bastante mejor. Y puede que sea una solución de mejora de rendimiento que no esperábamos y si la tenemos, pues bienvenida sea. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, ya sabéis lo que yo digo, no pedid una boca prestada, usad la vuestra, darle al like, activad las notificaciones en la campanita si queréis estar al tanto de todas las cosas que subimos de hardware, de software, y deciros también que estamos dándole fuerte ahora al tema de las noticias, al tema de los podcasts, que lo estamos haciendo en Twitch, que queremos hacerlo semanalmente. Así que uniros, estoy sobre todo en Twitter para que estéis atentos a cuando voy a subir vídeo, cuando vamos a hacer podcast, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Yeah.